Saludos a cada uno de ustedes. Presenta en la carrera de Trabajo Social Advanced Sainers y Fuentes, en esta oportunidad, mapa conceptual. La presente esquematización tiene por objeto poder presentar a ustedes los contenidos desarrollados durante la asignatura, pero a la vez poderlo hacer una vinculación con el caso particular que hemos ido desarrollando a lo largo de cada una de las unidades anteriores. Cuando hablamos de la estadística social, analizaremos dos puntos, su concepto y los métodos. En torno al concepto, definimos que la estadística social es una rama de la estadística que está encargada del estudio y el análisis de los datos, relacionados en este caso con fenómenos sociales. Esta estadística tiene cierto método que es un procedimiento sistemático para recopilar, organizar y analizar los datos que vamos a obtener en un determinado estudio. Estos métodos los podemos clasificar en métodos inferencial y en el método descriptivo. El método diferencial nos permite extraer de los resultados una generalización o una predicción o poder comprobar una hipótesis. En torno al método inferencial surge la estadística inferencial. Y también tenemos el método descriptivo. El método descriptivo permite realizar una recopilación y presentar los datos de manera organizada en torno a las características o a los comportamientos de un fenómeno. De este método inferencial surge lo que conocemos como estadística descriptiva. En torno a la estadística descriptiva se realiza la recopilación de datos, en este caso la recopilación de datos de tipo cuantitativo, que estará determinada por la población. Si lo asociamos a nuestro caso particular, en el cual planteábamos como problemática que en la ciudad de Calama existe una gran cantidad de mujeres migrantes, las cuales han dejado a sus hijos e hijas en la ciudad de origen, y planteábamos como hipótesis que esta lejanía con los hijos produce problemas de salud mental en las mujeres migrantes. Entonces, en este caso particular diremos que la población es el total de los elementos a analizar. En este caso sería la población migrante de las mujeres de Calama. Dentro de la población extraemos un subgrupo que se denomina muestra. En este caso serían las mujeres migrantes de la ciudad de Calama, pero en específico aquellas que se encuentran atendiéndose en el SOCOF Oasis de la ciudad. Y la muestra nos entregará una unidad de análisis que es un elemento solamente de la muestra, en este caso sería una mujer migrante. De la muestra se desprende un tipo de muestreo. Tenemos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico de la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestra población se extrae aleatoriamente una cantidad de elementos que nos va a permitir extraer los datos. Estos elementos son de forma aleatoria. Y el muestreo no probabilístico, los datos no se extraen de forma aleatoria. Puede haber algunos datos que sean nulos dentro de la muestra. Y estos datos están, ¿cómo se llama? Definidos por la razón o por el juicio de la investigación. Y por ejemplo, puede ser que se hable con una mujer migrante y esta mujer migrante vaya derivando otros casos que estén en las mismas condiciones y de eso se extraigan los datos. De la recolección de datos también tenemos que decir que esta recolección de datos nos arroja las variables y entre las variables encontramos que tenemos variables de tipo cualitativas, que son variables vinculadas a las características o cualidades, entre ellas las nominales, y en razón de las nominales podemos entender que son aquellas que tienen un orden lógico, como el género y el estado civil, y las ordinarias, que son aquellas que tienen un orden de jerarquía, que puede ser el nivel educativo de las mujeres migrantes, y también tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que se pueden representar en una cantidad, en una magnitud, y ellas encontramos las variables de intervalos y las de razón.
La recolección de datos cuantitativos nos va a arrojar lo que necesitamos analizar, que es el dato. Y el dato puede tener un análisis univariado. En este sentido será el análisis solamente de una de las variables de estos datos, y estas a su vez se dividen en medidas de tendencia central, medidas asociadas a la forma y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central nos permitirá tener una estimación típica de la distribución de los datos, y ahí encontramos la media, la mediana y la moda. Las medidas asociadas a la forma nos presentan un grado de normalidad de la distribución de los datos, y ahí encontramos el rango, la varianza, eh, ahí encontramos la simetría y la kurtosis, y tenemos las medidas de dispersión, y las medidas de dispersión nos permiten ver un resumen de la variación que tienen los datos entre sí, y ahí encontramos el rango, la varianza y la derivación estándar. Los datos a su vez se pueden representar según su distribución de frecuencia, es decir, la cantidad de veces que un dato se va repitiendo. Y esta distribución de frecuencia se puede hacer una representación mediante un histograma, un polígono o una ojiva. Y también se pueden representar mediante de gráficos, y gráficos los que más conocemos es el gráfico de torta y el gráfico de barra. Podemos concluir que la estadística social nos permite conocer con mayor profundidad un fenómeno social. Y esto, en el caso particular de las mujeres migrantes, nos podrá ayudar para poder determinar patrones de comportamiento. También nos permitirá poder establecer algunos datos que en el futuro nos permitan diseñar alguna política social, por ejemplo, respecto a la reunificación familiar, o datos que nos permitan tener una política social respecto a la salud mental de las mujeres migrantes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.